Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan hoy a este conversatorio del Colombian Studies Group, titulado Balance, Red y Retos en el Activismo e Investigación de Ejecuciones Extrajudiciales. Para quienes se conectan por primera vez a nuestros conversatorios, el Colombian Studies Group desde el 2010 reúne estudiantes de las universidades de Nueva York y desde el 2021 nos acompañan estudiantes de la Florida International University y New Mexico University. El Colombian Studies Group es un espacio de diálogo interdisciplinario con una perspectiva interamericana, crítica y progresista. Nuestro objetivo ha sido facilitar la colaboración académica, la promoción cultural, la pedagogía ciudadana. Instamos además a la participación de activistas, líderes y demás interesados de y en la diáspora colombiana en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos a visibilizar los problemas de interés nacional. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Allí encontrarán información de nuestros próximos eventos. También recuerden que pueden enviar las preguntas que tengan a las invitadas por el chat de Facebook. Estaremos muy pendientes y al final tendremos un espacio para entablar un diálogo y conversarlas. Ahora tengo el privilegio de presentar a nuestra moderadora, a Natalia Maecha Arango, historiadora y politóloga de la Universidad de los Andes. Actualmente cursa sus estudios doctorales en Historia en la New York University, NYU, y es integrante del Colombian Studies Group. Natalia. Sebas, gracias por esa presentación y bueno, nuevamente bienvenidos a todas las personas que se están conectando hasta ahora. Hoy nos acompañan tres invitadas que han estado trabajando como activistas e investigadoras para el esclarecimiento de casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, particularmente aquellas que afectaron a civiles. Nos acompaña Jacqueline Castillo, ella es representante legal de la organización Madres de Falsos Positivos de Colombia, MAFAPO. Jacqueline es hermana de Jaime Castillo, quien desapareció el 10 de agosto de 2008 en Bogotá y apareció el 12 de agosto de 2008 en Ocaña, junto con los jóvenes de Soacha como guerrillero dado de baja en combate. También contamos con Eileen Buitrago. Eileen es antropóloga externadista, magíster en ciencias forenses y justicia penal de la Universidad de Leicester, asesora forense en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y homicidio, en justicia ordinaria y justicia transicional. Eileen actualmente es coordinadora de la línea de investigación de muertes en conflicto en el equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial Equitas. Regálame un segundo, qué pena. Lamento mucho esa interrupción. Bueno, Eileen es actualmente coordinadora de la línea de investigación de las muertes en conflicto en el equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial Equitas, y esta línea está relacionada con la determinación de patrones de casos sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Por último, nos acompaña Nadiezda Natacha Enríquez Chacín. Nadiezda es magistrada y presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es abogada de la Universidad Nacional, con maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ante organismos, cortes y tribunales de la Universidad Santo Tomás, y además es profesora de la Universidad del Magdalena. Bueno, primero que todo, bienvenidas a todas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos encantados de tenerlas aquí en este espacio. Bueno, y para entrar ya en materia, para hablar sobre el tema que nos reúne el día de hoy, queremos mencionar algo pues como para enmarcar la conversación que vamos a tener hoy. A mediados de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz hizo público el auto en el que prioriza los casos que serán investigados en el proceso sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte del Estado, conocidas como falsos positivos. En el marco de este auto, la JEP estimó el universo de posibles víctimas en 6.042 en hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2008.
Esta cifra generó gran polémica, entre otras razones, porque es la primera vez que un estimado oficial alcanza un número similar. El cuestionamiento de la cifra también evidenció la dificultad de hablar sobre crímenes perpetrados por agentes del Estado. Con anterioridad, la justicia colombiana ya ha resuelto casos condenando a militares que se les haya hallado culpables en casos de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, es importante que esta práctica se reconozca no solo desde lo particular, sino también como un fenómeno macro y estructural. Este proceso de esclarecimiento, que está todavía en la marcha, es el resultado de una larga trayectoria de movilización de los familiares, las víctimas y las organizaciones que las acompañan en esta lucha. Bueno, Jacqueline, Eileen y Nadiezda, ustedes están vinculadas a la problemática de las ejecuciones extrajudiciales desde distintos lugares y experiencias. No obstante, la discusión sobre los falsos positivos y la responsabilidad del Estado frente a estos casos suele estar acompañada de descalificaciones desde distintos sectores hacia las personas, organizaciones e instituciones que adelantan su denuncia pública de investigación. La pregunta entonces con la que queremos empezar es cómo la estigmatización afecta el trabajo que ustedes adelantan y cómo han lidiado con esta situación. Buenas tardes para todos y todas en este espacio tan importante para nosotros. Creo que una de las maneras que nosotros hemos sido estigmatizadas constantemente es que desde el mismo comienzo en que nosotros empezamos a denunciar en el año 2008, cuando vimos que se hablaban de casos aislados en Soacha, yo vi esa noticia, pero pues yo ya estaba buscando a mi hermano Jaime, pero nunca me imaginé que él formara parte de este acto tan macabro que se estaba viviendo, porque pues somos de Bogotá, mi hermano tenía 42 años, la mayoría de jóvenes eran chicos que el que más tenía como 32 años. Cuando yo encuentro que Jaime también figuraba ya como guerrillero dado de baja en combate y fue la misma modalidad porque a él le habían ofrecido trabajo en una finca, yo decidí buscar a estas madres, pues porque en primer lugar sabemos que la mayoría de ellas son familias desplazadas de sus tierras, son gente muy humilde, son mamitas que en su mayoría no llegaron ni siquiera a terminar su primaria. Sabía que eran familias que podrían ser muy fácil envolverlas con alguna situación y dejar callado y no denunciar esta situación. Por eso me di en esta tarea después de que hice todo el proceso de traer a Jaime a Bogotá, me fui a la personería de Soacha a buscar a estas madres y empezar a conocer sus historias. Ya cuando empezamos a contarnos todas las historias vimos que fue la misma modalidad, que sí era una práctica sistemática. Y cuando empezamos a denunciar los casos de Bogotá, empiezan a salir casos no solamente en Bogotá, sino en muchas partes del país. Y con el trabajo que se vino haciendo con las organizaciones de derechos humanos, que siempre hablábamos de una cifra mucho más alta de lo que hasta ese momento se hablaba, que así fue sumando la cifra. Después de los 19 casos de Soacha más los de Bogotá, fuimos sumando, y llegó un punto en que en la fiscalía teníamos como 2.000, algo, 2.300, creo que era algo así, la cifra, pero los reportes iban subiendo cada vez más. Entonces siempre nos tildaban de que estábamos dañando la imagen del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que queríamos dañar la imagen de las fuerzas militares, pero nosotros seguíamos reportando que nos seguían llamando a contarnos también de muchos casos. Entonces creo que ha sido una manera que nos han estigmatizado porque ahorita con ese reporte que dio la JEP, que realmente es de reconocer este maravilloso trabajo y que para nosotros no es una cosa de alegrarnos, pero fue algo muy grato para nosotros hablar de esta cifra, porque de esta manera estamos hablando que no fueron casos aislados, que fue a lo largo y ancho del país que sucedió esto, y aprovechando que está aquí la doctora Nadiezda, quiero contarle que después de este reporte no se imaginan la cantidad de mensajes que he recibido. Yo soy la que manejo las redes en Twitter, Instagram, en Facebook, por el WhatsApp,
y cantidad de casos que están reportando que ni siquiera han sido denunciados. Todavía hay muchos casos en Soacha, me llamaron de Pasto, me llamaron de Boyacá, de los Llanos Orientales, aquí en Bogotá, en la zona Engativá, y siguen reportando muchos casos. Así que en este momento nosotros seguimos diciendo que esta cifra podemos doblar este resultado con el gran trabajo que viene haciendo la JEP. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar en este espacio y que nos hubieran invitado al equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial Equitas. Pues Equitas directamente no ha tenido, digamos, estigmatizaciones o dificultades en términos de la imagen y como del trabajo que adelanta en relación a los casos de ejecuciones extrajudiciales, pero sí ha visto diferentes dificultades en torno a las acciones en campo, por ejemplo. Es decir, que al momento de realizar acciones en campo se han evidenciado episodios específicos de intimidación o en los que tratan también de hacer seguimiento e indagar qué es lo que se está realizando en terreno, porque bueno, también los casos de ejecuciones extrajudiciales se han ligado a precisamente a desapariciones forzadas, y esto ha implicado que también se han implementado estrategias técnicas para la búsqueda de estos jóvenes que en su mayoría son jóvenes y de sexo masculino. Esto ha traído diferentes dificultades también y retos a nivel técnico. Entonces, no directamente, pero sí en términos de la investigación como tal de los casos, tanto en investigación en justicia penal, más que todo, han habido varias talanqueras en ese sentido para, digamos, han habido diferentes dificultades para encontrar verdades en relación a qué es lo que ha ocurrido con estos seres queridos, o incluso en saber cómo se cómo se dio este contexto de las muertes. Doctora, debe prender el micrófono. Menos mal me dijo. Gracias, Jacqueline. Sí, estaba iniciando con agradecer la invitación a este espacio de intercambio en el trabajo que se ha adelantado sobre el esclarecimiento, de la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de este horrendo crimen que ha impactado a Colombia y que ha impactado al mundo entero, y que determina toda esta búsqueda incansable, todo este valor, todo este esfuerzo hecho también por las mujeres, principalmente por las mujeres de Mafapo, y que ha dinamizado en el resto del país denuncias, conocimiento, han formado a otras madres en otras regiones, han apoyado a otros familiares en este proceso que incansable y duro, porque también han sido las receptoras de muchas de los cuestionamientos, críticas, amenazas y persecuciones. El acuerdo de paz, casi que podríamos decir que el acuerdo de paz debe a esta búsqueda de verdad, justicia y reparación su existencia, en particular con este crimen. Más del 90% de nuestros comparecientes de fuerza pública están vinculados, están siendo investigados o han sido procesados y condenados por la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales, Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, como lo hemos nombrado en la Jurisdicción Especial para la Paz, de forma que se integre en el patrón de macrocriminalidad que involucra a estas muertes violentas. Y por supuesto, y saben, la JEP como producto de este acuerdo de paz, desde el día 1 ha recibido múltiples presiones, estigmatizaciones, intentos de destrucción tanto del acuerdo de paz como de la existencia y la conformación misma de la jurisdicción.
y ha sido la lucha incansable de las víctimas, la acogida y la protección de la comunidad, de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional, la que nos ha permitido mantener esta apuesta por la paz que atraviesa por los derechos de las víctimas, por la garantía de los derechos de las víctimas y los resultados que las investigaciones de las víctimas, de sus organizaciones acompañantes y de la institucionalidad colombiana han podido también, y en este momento de contrastación, nos ha permitido dar pasos muy sólidos en términos de esclarecimiento en la jurisdicción. Bueno, muchas gracias a las tres por abordar este aspecto que ha sido bastante común, el de también tener que no solo avanzar como en sus procesos, sino también como otros sectores han intentado como ser obstáculo en ese camino. Bueno, y con esto quiero avanzar a la segunda pregunta, pues porque, bueno, las ejecuciones extrajudiciales son, como ustedes lo señalan, un lamentable ejemplo de que la población civil ha sido la principal afectada por el conflicto armado interno en Colombia. No obstante, pese al flagelo de estos crímenes, víctimas y aliados han desarrollado mecanismos para visibilizar esta situación, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo se han construido diálogos y alianzas entre los diferentes grupos que ustedes representan y otros grupos que también se han involucrado y hacen parte de este proceso de esclarecimiento? Bueno, pues nosotros en particular, realmente la manera en que hemos logrado estos avances en estos 13 años es que desde un comienzo nosotros empezamos a hacer pedagogía en colegios y en universidades dando a conocer estos hechos. Desde el mismo momento que nosotros supimos que lamentablemente miembros del ejército habían sido quienes habían asesinado a nuestros familiares. Para mí ellos realmente eran mis héroes, porque era muy grato viajar en carretera y verlos cuando le alzaban a uno dedito, porque uno sentía ese acompañamiento y esa seguridad para viajar tranquilamente. Pero en el momento que yo me entero que las personas que están para cuidar la vida de los ciudadanos hayan sido quienes hayan cegado la vida a miles de civiles, porque la cifra yo creo que no vamos a terminar de contarla nunca, son hechos que no se pueden quedar en el olvido. Y de esta manera nosotros empezando a hacer esta pedagogía, dando a conocer estos hechos, aún lo seguimos haciendo hoy, 13 años después. En este momento por la pandemia lo hacemos a través virtual, pero lo seguimos haciendo, porque si bien sabemos chicos que están ahorita en los últimos grados de bachillerato, en primeros semestres de universidad, hace 13 años eran unos niños que probablemente no vieron estas noticias y si las vieron no les interesaron. Entonces creo que es una manera de poder seguir luchando por futuras generaciones, por darle un mejor futuro a estos jóvenes, porque esto no se puede quedar en el olvido, esto tiene que ser historia, tienen que conocerlo, y el trabajo que hemos venido haciendo con otras organizaciones de derechos humanos, que ha sido de la misma manera, visibilizar estos hechos, no solamente aquí a nivel nacional, a nivel internacional también lo hemos hecho, hemos tenido la posibilidad de ir a otros países donde nos han abierto sus puertas y donde puedan conocer estos hechos que fueron tan reales y que no se pueden quedar en el olvido. Bueno, desde Equitas, pues es clave la labor en términos de diálogos y alianzas con organizaciones y con víctimas. Equitas como tal no representa los casos o a las familias por casos de ejecuciones extrajudiciales, sino que hace asesoría a las organizaciones y a los familiares en relación a labores técnicas, hacer seguimiento desde lo forense a los casos. En este sentido, para Equitas es clave el trabajo con las organizaciones y las familias, tratando precisamente de fortalecer lo que más hemos evidenciado en casos
no solamente de ejecuciones extrajudiciales, sino en general en violaciones de derechos humanos, es que hay un desconocimiento en términos de los derechos e incluso limitaciones en el acceso a la información técnica, para que precisamente sean las mismas familias que puedan exigir desde las evidencias y los procedimientos técnicos que se realizan, poder realizar a partir de ello una exigibilidad para poder conocer también cómo ocurrieron los hechos y en torno a la verdad. Entonces, en ese sentido, nuestra labor ha estado precisamente en incidir en poder realizar seguimiento, tanto a nivel de investigación, como les planteaba, tanto judicial, como en contextos también de justicia transicional, para incidir en que los aportes que se realicen desde lo técnico puedan contribuir para el esclarecimiento de los hechos. Y esto implica también que a las familias, en la medida en que se realizan las articulaciones con familias o organizaciones, se hace una formación también para que tengan claridad, porque muchas veces obviamente surgen dudas bueno, en cómo murió o cómo fue ese contexto en que se llevó a cabo la inspección a cadáver, por ejemplo. Ese tipo de detalles, la idea es poderlos solventar y que incluso luego las familias puedan, ya desde de esa aprehensión de muchos documentos técnicos y conceptos técnicos, puedan también contribuir en esa investigación y hacer una participación activa, que es una también de las limitaciones en los procesos judiciales, que hay una limitación a las familias para que tengan acceso a esa investigación penal y a las acciones que se realicen. Cambio. Bueno, gracias, Eileen. Tenemos que reconocer con humildad que la Jurisdicción Especial para la Paz fue la última llegada en toda esta investigación y en todo este trabajo que lleva muchos años de la mano de las víctimas, fundamentalmente. Las organizaciones de acompañamiento a víctimas de desaparición forzada, la búsqueda de desaparecidos, fue la primera forma como las víctimas se fueron acercando a este fenómeno y fueron descubriendo este fenómeno, y por supuesto ustedes, Jacqueline, fueron las primeras en alzar la voz, en denunciar y en evidenciar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, es un fenómeno muy antiguo, es una práctica muy antigua en Colombia, en el marco del conflicto armado colombiano. El hacer pasar como muerte en combate estos asesinatos, estas muertes ilegítimas, dentro de una lógica de enemigo interno, dentro de una lógica en la que los señalamientos de la población civil como colaboradores, auxiliadores o miembros de la guerrilla ha sido una constante, es una situación notoria. Y son muchas las búsquedas todavía de los familiares, y de las organizaciones acompañantes, las que nos ha permitido llegar a esta cifra. Tenemos una información de la Fiscalía de alrededor de 2.000 hechos procesados, judicializados por la justicia ordinaria. Tenemos información de la justicia penal militar que nos ha permitido evidenciar una serie de hechos y los hechos que fueron trasladados también o que han sido manejados como muertes cuestionables. La justicia penal militar nos ha entregado información. Asimismo nos entregaron información la Procuraduría, como unos temas disciplinarios. La justicia administrativa, desde acciones de reparación directas, tienen otras cifras. El Centro Nacional de Memoria Histórica hizo una investigación muy profunda. Y fundamentalmente las organizaciones regionales de defensa, de protección de derechos humanos, se han dado a la tarea de buscar uno a uno las víctimas de falsos positivos en el país, y uniendo
la información de todas estas fuentes y el trabajo riguroso de documentación de casos que han tenido las organizaciones en las regiones, y contrastándolas, depurándola, deduplicando y depurando muy claramente los hechos, es que se ha podido llegar a la cifra de 6.402. Hechos investigados, hechos denunciados, hechos presentados dentro de los informes de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas a la JEP. Sin embargo, tenemos una situación que es alarmante, y es que si, por ejemplo, en Dabeiba tenemos un registro de 89 hechos, y al ser convocadas para la toma de muestras a 100 personas alrededor, hayamos tenido un desborde de más de 500 personas que han sido víctimas, que son familiares de víctimas de desaparición forzada y que quieren esclarecer si esta desaparición forzada tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales. En las versiones voluntarias estamos llegando a los hechos como desaparición forzada y terminando las diligencias con ejecuciones extrajudiciales. Entonces, el fenómeno tan escabroso, tan terrible, tan aterrador, como lo ha dicho Jacqueline, es posible que la cifra se quede corta, y es posible también que podamos seguir y continuar haciendo esclarecimiento y encontrando también desaparecidos, esclareciendo hechos de desaparición forzada a través de la identificación de estos crímenes. Y de la mano del esclarecimiento está el reconocimiento de responsabilidad, el aporte a la verdad, que también ha sido muy importante, significativo, por muchos soldados, muchos militares que con el dolor del alma, que con la vergüenza en su corazón, han reconocido los hechos investigados y aquellos que la justicia aún no conoce y de los cuales se arrepienten. Y esta posibilidad maravillosa de acercar víctimas y perpetradores y responsables es una oportunidad grandísima para nuestro país. Entonces, de la mano de la verdad, estamos también tratando de construir un proceso de paz, un proceso de paz que sigue siendo muy duro, que sigue siendo que va a ser demorado y que va a ser muy difícil para superar pues las causas estructurales de este conflicto. Bueno, muchas gracias a las tres. Es importante este punto que señalan ustedes sobre la cifra, como que potencialmente todavía estamos hablando de muchos otros casos que aún no conocemos, que aún no han llegado a canales, digamos, judiciales, todavía no hacen parte de procesos de investigación, pero precisamente como esta progresiva unión de muchos sectores y en este proceso de esclarecimiento, al parecer está siendo muy efectiva en cada vez abrir más espacios para que se siga haciendo no solo visible este tema, sino también orientándolo hacia la búsqueda, ¿no? Porque finalmente eso es lo que están solicitando y es también lo que necesitan los familiares y las víctimas de estos hechos. Pero bueno, volviendo como a un punto que ustedes han señalado en sus intervenciones y que tiene que ver con el esclarecimiento, es que tenemos que las investigaciones que se han adelantado hasta el momento sobre ejecuciones extrajudiciales, pues han terminado vinculando a agentes del Estado como responsables y pues que en consecuencia de esto estamos hablando de crímenes de Estado que se justificaron en gran parte de las situaciones como acciones enmarcadas en la lucha contra insurgente, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de estos casos de personas que fueron presentados como supuestos guerrilleros dados de baja, entre otro tipo, digamos, de estrategias. Considerando esto, teniendo en cuenta este aspecto, ¿creen que es necesario hacer reformas a las fuerzas militares como parte de las garantías de no repetición? Porque pues, este último aspecto también es muy importante, no solo como para las víctimas actuales de estos hechos, sino también como para evitar que esto siga sucediendo. Yo considero que sí
es urgente e importante que estas estructuras tengan un cambio. Para este momento que, digamos, está tan, no sé cómo decirlo, han perdido tanto ese amor, ese nombre que tenían las fuerzas militares. Creo que para este momento que ellos están tan enlodados en tantas situaciones y que se siguen presentando situaciones. Hace poco vimos como la hija de un coronel en estado de embriaguez le dio un par de bofetadas a un soldado porque no la dejaron pasar. Luego otro militar, creo que también como coronel en estado de embriaguez, llegó con su carro a entrar a una brigada militar y como no le abrían, se llevó la puerta por delante. Yo pienso que ellos en este momento que tienen su imagen tan por el suelo, que ya ahorita realmente ese amor que había hacia las fuerzas militares no lo hay, deberían estar muy preocupados de levantar su imagen y su buen nombre, que ellos mismos fueron quienes se encargaron de dañar esa imagen. No como lo dijo el general Zapatero, que nosotros éramos unas víboras que estábamos dañando su imagen y su buen nombre. Ellos mismos se encargaron y creo que estas estructuras sí tienen que dar un cambio porque sabemos que el trato que hay hacia los soldados, hacia los muchachos que van a prestar servicio militar, que en su mayoría no lo hacen con amor, lo hacen por obligación, por un documento, un requisito que necesitan para poder trabajar. Ellos deberían de verdad darles como una buena vida a estos muchachos, esa posibilidad que en algún momento escuché que podían también salir con algún grado técnico, eso sería maravilloso, pero estas estructuras, no solamente el ejército, también tiene que haber cambios en el CTI, en la policía judicial, medicina legal, aquí no solamente actuó el ejército. Nosotros nos hemos vuelto hasta investigadoras y sí quiero decirles que aquí no solamente fue el ejército que el único que actuó en esto, pero todas estas estructuras tienen que tener un cambio para un mejor futuro. Sí sería importante realizar cambios a nivel de estructura de la formación militar, pero antes hay que entender también cómo ocurrieron los hechos. Aún falta investigar, aún falta conocer efectivamente qué fue lo que ocurrió. Todavía se está indagando y se está haciendo referencia que todo está sujeto solamente a unas órdenes que se daban en torno a que cumplieran bajas en combate. Pero ¿qué hay detrás de ello? Más allá de hablar de una directiva, deben haber otras razones que incluso las mismas organizaciones y familias que hemos acompañado nos han planteado, pues más allá de eso, ¿qué hay de fondo? Y además hay un punto importante que resalta Jacqueline y bueno, y que lo ha mencionado también Adiesa, y es también a través de la cifra. Bueno, más allá de la cifra de los 6.402 que mencionó la JEP a través del auto, también esto nos plantea que se pueda tener en relación a estos hechos. ¿Y eso qué quiere decir? Que también hay una falencia en torno a entender ese entramado y esa forma en que se dieron las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. En ese sentido, si queremos prevenir que no ocurran estos hechos, para ello es necesario investigar. Y lamentablemente han habido bastantes falencias en la investigación judicial de los casos. Hay muchos casos que aún están en etapas iniciales de investigación cuando ya han pasado 10, 12 años y no han habido sentencias digamos, profundas en torno a estos hechos. Se han dado algunas sentencias, sí, pero han sido sentencias que han estado ligados a los soldados directos que estuvieron involucrados con las operaciones, a las misiones tácticas. Pero no se ha hecho una labor juiciosa también de poder conectar pues todos esos procedimientos militares que tienen en relación a inteligencia, en relación
a las órdenes de operación. Hay muchas preguntas que todavía faltan por responder. Y eso podría contribuir precisamente para generar la prevención. En su momento, en el 2007, cuando empezaron a darse las primeras denuncias precisamente por las organizaciones, cuando empezaron a salir las madres de Soacha en su momento, hubo algunas, por presión también internacional, se dieron algunas acciones de prevención que incluso la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas pues realizó ese seguimiento. Pero en los mismos informes que años posteriores presentó pues la misma oficina, evidenciaron falencias precisamente en la investigación judicial, en donde los casos no avanzan, empezaron con esa presión internacional, algunos casos avanzaron, pero otros se quedaron. Los mismos informes de Naciones Unidas muestran esas dificultades de acceso pues a qué ocurrió y que efectivamente se lleven a cabo las sentencias. Entonces, en consecuencia, hay unos retos bastante grandes y más, por ejemplo, con la llegada de la JEP, existen unos retos enormes para precisamente entender cómo ocurrieron los hechos y que efectivamente se logren acciones que permitan desarrollar y comprender cómo fueron estos hechos para precisamente lograr una prevención. Gracias. Yo con vergüenza tengo que decirles que respecto a esa pregunta debo abstenerme de dar mi opinión en razón de mis funciones judiciales. Perfecto, Nadia, no hay ningún problema, pero igual han salido como aspectos muy importantes con las respuestas que tenemos. No solo se trata como de una reforma o pues no solo es bueno pensar como esto de una manera muy restringida como reforma a una institución en particular. Realmente esto necesita como pensarse de una manera más amplia, pensarse en términos incluso de las investigaciones, qué alcance deben tener, como obviamente pues una parte está relacionada con las necesidades de las víctimas, de saber dónde están sus familiares, pero pues como señalaban, también es importante entender los móviles que estuvieron detrás de estos hechos y eso también pues hace parte como de estas reformas y estos cambios que todavía se necesitan. Ay, perdón, Nadiesda. Qué pena, disculpa. Es muy importante para la jurisdicción estos espacios académicos, estos espacios de intercambio, en razón de todas nuestras funciones dialógicas, que este modelo de justicia restaurativo, transicional, prospectivo, nos permite, también nos da ciertas posibilidades, la obligación, nos da la obligación de estar en este espacio, de escucharlas, de conocer las opiniones, de las personas que están interesadas en los resultados de estas investigaciones judiciales. Así que para mí es todo un honor y toda una oportunidad de conocer, de escuchar y de poder recibir las informaciones, las opiniones y los comentarios que sobre estos temas tan importantes para la jurisdicción en este espacio se están dando. Y gracias también a ustedes por esta invitación y a las compañeras por sus aportes. Y bueno, luego vendrán las preguntas del público. Claro que sí. Y bueno, entonces movámonos a la siguiente pregunta que tiene que ver con un aspecto un poco más particular de esta cuestión de las ejecuciones extrajudiciales y tiene que ver con pues algo que se ha hecho público recientemente, pero pues como ustedes saben no es tan novedoso, ¿no? Y tiene que ver con algo que visibilizó particularmente el caso de Dabeiba, del cementerio de Dabeiba en el 2019, que nos mostró esta relación que existe, esta intersección que existe entre los casos de ejecuciones extrajudiciales, crímenes de Estado que involucran agentes del Estado y cementerios, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo los cementerios se han vuelto, o cómo siempre fueron y tal vez no los habíamos visto de esta manera, piezas clave en la búsqueda de las víctimas y en la investigación de ejecuciones extrajudiciales? Y en los casos de las organizaciones de las que ustedes hacen parte,
qué rutas se han desarrollado o cómo se han pensado abordar este aspecto particular, el de los cementerios. Bueno, yo en particular quiero decirles que más allá de ver esa visión de los cementerios, y que tristemente no solamente están en los cementerios. Nosotros tenemos el caso de Doris Tejada, que es una de las integrantes del colectivo, que los restos de Oscar Alexander no se han logrado rescatar y ni siquiera están en un cementerio, están en un lote aledaño al cementerio del Copey en el Cesar, y que hemos tenido mucha polémica con ese lote porque han querido construir sobre ese lote y ya hemos tenido manifestaciones sobre esta situación para que de alguna manera la Fiscalía actúe y no se permita que se vaya a construir ni se vaya a construir la investigación que se viene haciendo sobre estos cuerpos que hay allí. El mismo sepulturero, creo que ya ahora como que ya no existe, parece ser, nos contaba cuando se hizo esa peregrinación al Copey, cómo diariamente botaban desde helicópteros cantidades de muchachos que supuestamente eran guerrilleros dados de baja en combates. Así que probablemente la gran mayoría de los que están ahí, como resultó el de Dabeiba, pueden ser casos de ejecuciones extrajudiciales. Nosotros hace 2 años volvimos a Ocaña, a hacer la conmemoración en Ocaña, y visitamos el sitio donde estaban nuestros familiares, que tampoco era un cementerio, es la finca de un señor que alquilaba su terreno. Él también nos contaba, además que en ese terreno es en una montaña que ni siquiera hay acceso en carro, toca en camino de trocha, y él también nos decía cómo desde los helicópteros botaban los cuerpos ahí, porque ya en los cementerios no había capacidad para tener esos cuerpos, sin medicina legal mucho menos. Entonces, nos dimos cuenta que aún hay muchachos allí enterrados, que no sabemos de dónde serán. Entonces, el llamamiento que sí hemos hecho nosotros a estos personas que están involucradas de las fuerzas militares es esa gran verdad que nosotros esperamos que cuenten, que den ese aporte como lo hizo el militar que dio el aporte sobre el caso de Dabeiba. Finalmente nosotros ya con una condena, con no sé qué más que se puede hacer, ellos ya no los van a devolver a la vida, pero ese aporte a la verdad, ese aporte para que se sepa dónde más ellos pudieron hacer estos hechos tan miserables, dónde los enterraron, de dónde se los llevaban, yo creo que es lo que nosotros necesitamos. Realmente darle una identidad a todos estos NNs que hay a lo largo y ancho del país. De alguna manera no se debería permitir enterrar a nadie como NN, porque es que todos tenemos una identificación. Y qué tan fácil es como cuando yo fui a buscar a Jaime Medicina Legal, y cuando ya yo supe que él también formaba parte allá en Ocaña, pues hicieron el cruce de las huellas que tenía aquí en la cédula en Bogotá con las huellas que tomaron allá cuando hicieron el levantamiento del cuerpo. ¿Por qué no antes de ser inhumados hacen ese cruce de huellas para saber quién es? No se debería permitir enterrar a nadie, absolutamente a nadie, sin tener una identificación. Y de esta manera creo que lo que decía la doctora, el trabajo que se viene haciendo desde la unidad de búsqueda, que con ellos tuve la oportunidad también de estar en los Países Bajos y tener experiencias con víctimas allá de Yugoslavia, de Bosnia, del trabajo tan importante que ha hecho ICMP con sus laboratorios para dar identificación a estos cuerpos que encuentran como NNs, ha sido maravilloso, porque aquí nos tardamos tanto tiempo. En el caso de Doris sacaron hace 2 años 3 cuerpos ahí en el Copey, y 2 años después le dicen a ella que ninguno de los 3 era su muchacho. Entonces creo que estamos todavía un poquito colgaditos, pero de hecho hace como 3 semanas estuve con ellos firmando un pacto de Bogotá y Cundinamarca con la unidad de búsqueda para el tema de la desaparición forzada, y que de alguna manera tenemos que darnos esa lucha de dar identidad a la cantidad de NNs que todavía hay, no solamente en cementerios, en lotes cerca a los cementerios y en muchas fincas, que las únicas personas que nos pueden decir dónde más dejaron los cuerpos son los perpetradores. Muchas gracias. Pues ahí hay 2 puntos importantes que mencionaron ahorita, pues que considero importante. Por un lado es, bueno, lo que se evidenció con Dabeiba es
algo que pues, se venía evidenciando desde hacía muchos años, desde ese inicio en el que se empezó a evidenciar con las madres, que en los cementerios, como lo mencionó Jacqueline, se empezaron a evidenciar que eran cuerpos de personas no identificadas y que iban a ser inhumados allí, sino que por la lucha que tuvieron estas madres, lograron recuperar en pues varias de ellas a sus seres queridos. Pero hay dificultades también precisamente en esta indagación y en poder hacer seguimiento a estos hechos. Uno de los del norte, por ejemplo, en casos de ejecuciones extrajudiciales, ¿cuál es el protocolo de Minnesota? Y vemos bastantes falencias en ese sentido, en que se lleva y se desarrolla el protocolo de Minnesota, que precisamente tiene un norte no solamente en términos de la investigación forense, sino también desde la investigación judicial de los hechos. Y eso implica también lo que se ha evidenciado también, bueno, también a través de las últimas noticias con Dabeiba, pero en ese 2008, cuando las madres empezaron a evidenciarlo, pues se mostraba que eran muchachos que eran reportados como bajas en combate llevados como no identificados a estos cementerios y donde varias de las familias también mencionan, bueno, pero mi familiar, por ejemplo, siempre lleva el documento de identidad, porque entonces lo terminan presentando como una persona no identificada. Esto genera también muchas dudas y precisamente es importante generar un análisis más profundo, que por ejemplo desde Equitas con el trabajo que se ha adelantado con Corporación Jurídica Libertad, por ejemplo, ODH Colombia, pues son organizaciones que siempre que con los casos de ejecuciones extrajudiciales se ha ligado también a la desaparición forzada, precisamente por este contexto, en el que son en su mayoría, o bueno, un 50% de lo que hemos encontrado desde Equitas, el 50% de las personas que son reportadas y que están siendo investigadas como ejecuciones extrajudiciales, se han reportado como no identificados y que luego de esa no identificación cuesta incluso a las familias poder ubicar a sus seres queridos, como lo mencionó Jacqueline, por ejemplo, con el caso en Copey. Hay varios casos así que muestran incluso también las falencias que tiene que ha tenido el Estado y, por ejemplo, los entes territoriales para tener un control en torno a los cementerios. Equitas ha realizado también un trabajo en torno a los cementerios precisamente por estas dificultades. Un programa que se llama, un proyecto que se llama Sello Narcés, que precisamente aboga por las buenas prácticas en cementerios porque lamentablemente o no hay registros, no hay delimitaciones claras, generan, por ejemplo, espacios como fosas comunes donde se ubican todos los cuerpos y esto trae muchas dificultades también para que luego las personas no identificadas sean entregadas a sus seres queridos o incluso que se terminan mezclando en estas fosas a personas identificadas no reclamadas con personas no identificadas. Entonces hay muchos retos, no solamente incluso en términos de la investigación, pero las dificultades que se presentan también en estos cementerios implican aún más retos para la búsqueda de los cuerpos que incluso, como lo menciona Jacqueline, aún hay cuerpos que fueron reportados en su momento como bajas en combate y hasta la fecha aún están como no identificados. Entonces, ¿cuáles son también las acciones y los retos que implican para las instituciones que investigan y las instituciones forenses precisamente para lograr la identificación? Y para eso se requiere además tener claro ese universo de personas que fueron reportadas como ejecuciones extrajudiciales. Si no tenemos ese los retos que siempre implican en materia forense.
puede que tengamos un cuerpo, pero de una persona no identificada, pero si no sabemos quién está buscando a su ser querido, pues es muy difícil poder lograr un match, una identificación. Entonces necesitamos tener claro el universo, necesitamos tener claro también esos procedimientos técnicos para poder lograr entender cómo ocurrieron los hechos, por un lado, lograr identificarlos y entregarlos también a sus seres queridos. Primero, resaltar el trabajo de Équitas en el tema de cementerios. Ha sido muy constante, muy dedicado y muy valiente todo el trabajo que han adelantado alrededor de la protección, la búsqueda de cementerios y el esclarecimiento de la verdad que los cementerios están guardando en este país. Asimismo, el trabajo en Dabeiba viene a partir de una solicitud de medidas cautelares presentada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, del MOVICE, para protección de varios cementerios en el país, en los cuales estaban evidenciando la posibilidad de que se destruyan pruebas, de que se altere ese escenario y que esta verdad oculta en los cementerios quede definitivamente irrescatable. Es la medida cautelar sobre el cementerio de Dabeiba y por supuesto la versión voluntaria en el Huila, que confluyen en este cementerio y que permite a la JEP también un trabajo muy interesante de coordinación entre los casos 3 y 4 y las medidas cautelares alrededor de toda la criminalidad que se ha vivido en la región de Urabá, en el Bajo Atrato, en el Darién Chocoano, y las posibilidades de recuperar a personas que han estado desaparecidas. Es que la desaparición forzada es un crimen muy atroz, permanente, doloroso. De día y de noche, los familiares de las víctimas de los desaparecidos durante años padecen en su cuerpo, en sus familias, en sus vidas, las consecuencias de este crimen que día a día se sigue cometiendo. Es un crimen de ejecución permanente. Entonces, lo que se pueda realizar, lo que se pueda rescatar de los cementerios es muy importante. Y en eso el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, al crear la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, de darles una competencia, una posibilidad mucho mayor que la de la JEP, es concatenar este esclarecimiento histórico con un esclarecimiento judicial y con un elemento de justicia importantísimo, de verdad y de justicia, más que de reparaciones, de verdad y justicia para las víctimas de desaparición forzada, de poder encontrar en las diferentes formas en que sus seres queridos están en este momento y lugares en los que pueden estar depositados, sepultados, es poder continuar y en eso la colaboración armónica de la JEP con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y su misión humanitaria, esperamos que se logre devolver a sus familias la tranquilidad de tantas personas desaparecidas en el marco de este conflicto armado. Y ahí trasciende el crimen mismo, trasciende el tema de la ejecución extrajudicial o de la muerte legítimamente presentada como baja en combate, y se vuelve un tema de humanidad frente a aquellos jóvenes, aquellas personas que no han tenido un descanso en sus vidas porque sus familiares no saben el paradero de sus familiares. Entonces, en ese sentido, los cementerios y la protección de los cementerios, y no solamente los que se han protegido hasta este momento a partir de la solicitud de medidas cautelares del MOVICE, sino en general muchos cementerios del país y muchos lugares del país deberían ser protegidos para poder preservar esta verdad oculta.
Gracias por esa respuesta, por esas respuestas a las tres. Con esto, digamos, terminamos como la parte de las preguntas que nosotros queríamos traer a la mesa y abrimos ya un espacio para algunas preguntas que nos han presentado personas que están viendo ahora mismo este evento en vivo. Entonces voy a empezar con la primera. No la están dirigiendo a alguna de ustedes en particular, entonces yo creo que pues si quieren decir algo al respecto, adelante, pueden saltar a responderla. Nos preguntan lo siguiente: frente al caso de la profesora en Cali, que quedó en medio de una polémica por enseñar sobre los falsos positivos en un taller para clase, ¿cuáles creen que deben ser las transformaciones en el sistema educativo, en el sistema educativo para visibilizar esta situación? Pero, ¿quién primero? Bueno, yo que siempre he estado de última, empiezo yo después. El sistema educativo en Colombia tiene muchas dificultades, no solamente en de contenidos, de posibilidades y libertades de los maestros, la persecución al cuerpo docente, a los profesores en el marco del conflicto armado, y hemos recibido varios informes respecto a esto, es también aterradora. Es decir, sí, víctima la población civil, víctima nuestro sistema educativo, víctima los niños y niñas y jóvenes que se están educando en este momento en este país. Y son cosas que duelen mucho como colombianos y que son parte de las transformaciones que tenemos que lograr en esta búsqueda de paz, porque es consecuencia de la guerra, porque las dificultades de nuestro sistema educativo son también consecuencias de la guerra. La negación del derecho a la expresión, a la opinión, a la libertad de cátedra, es también una de las grandes consecuencias de este conflicto. Cambio. Bueno, voy yo. En relación a la educación, pues hacen falta generar herramientas precisamente, bueno, un tema de lo que plantea Nadia es indudablemente la libre cátedra en muchos contextos educativos tiene muchas falencias, pero también una educación crítica. Cómo analizo y cómo recibo, cómo, digamos, construyo conocimiento a partir de X o Y tema que me permita generar un análisis crítico y que me permita construir un escenario más decantado, digamos, no recibir información sin decantar, mejor dicho, sino que le permita precisamente a los estudiantes también poder tener más un criterio definido para poder decir también que es importante, que puede ser relevante y que no. Y bueno, este tipo de noticias lo que evidencian precisamente también es, bueno, más allá de las percepciones políticas, es cómo analizo esa noticia, más allá de, y también se mezcla lo docente con lo político y eso es lo que también genera tantas dificultades para pensarlo desde una manera, digamos, bueno, podría decirse objetiva, eso también dentro de la educación está un poco debatido, pero que pueda tener una percepción diferente a recibir y tener que aprender y no aprender, sino tener que aprenderse la lección. Eso falta. Bueno, pues yo tengo que decir que a pesar de que esta profesora ha tenido muchos señalamientos, me parece muy válido esa actitud que ella tomó en sus clases con sus jóvenes. Finalmente, esto es historia. Estos hechos que estamos viviendo
son historia y tienen que conocerse. ¿Por qué tenemos que negarle algo a los jóvenes que fueron hechos reales? Y que finalmente esta lucha que se viene haciendo es con ese fin de que esto no vuelva a ocurrir. Entonces creería que de alguna manera se puede dejar allí como cuando nos enseñaban en nuestras épocas de colegio la historia de Simón Bolívar y la historia de Camilo Torres y bueno, tantas historias, pues finalmente ellos tienen que conocer que fueron hechos reales y fueron sucesos aquí en Colombia. Pero lo que decía la doctora hace un momento también es bastante importante, la lucha que hay que hacer por la educación de los jóvenes. Finalmente sabemos que la gran mayoría de los muchachos que han caído, que cayeron en este acto tan macabro, en su mayoría son muchachos que de escasos recursos, que no tienen posibilidad de una educación y que finalmente mantenían por allí de pronto en parques. No podemos negar que llevaban problemas de adicción a algunos, que finalmente todas estas posibilidades que se nos cierran en este país pues conllevan a mucho a estas situaciones. Entonces, es urgente también poder luchar como se les puede dar, brindar esa educación a los jóvenes, que no tengan que estar padeciendo que si no pudimos salir con una carrera adelante porque no hay recursos. Eso no debería ser. Aquí debería tener la prioridad la educación para los jóvenes. Bueno, el público también nos envían la siguiente pregunta. Tampoco va para alguna en específico, entonces nos encantaría saber ustedes qué piensan al respecto. Nos preguntan lo siguiente: ¿qué le dirían a las personas y a la sociedad civil, jóvenes y adultos, que tienen miedo de socializar estos temas y que en las disputas de la memoria incluso llegan a negar estos eventos? Además de esto, ¿qué le dirían a las personas que viven en las ciudades? Yo el mensaje que les dejo es que no seamos indiferentes. Si bien yo reconozco que en mi época de juventud escuchaba situaciones que sucedían en el país, pues ni me interesaban siquiera, ni me importaba saber la vida del país, ni la situación del país, pero hoy en día que estoy ya pues como tan involucrada en tantos hechos victimizantes que sufre nuestro país, no tenemos por qué callar. O sea, la vida del ser humano vale y prima por encima de cualquier cosa. Es tan importante la vida de un ser humano habitante de calle como la vida de un presidente, como la vida de un abogado, de un médico. La vida es lo más importante, entonces no tenemos por qué callarnos, porque si nosotros realmente queremos hacer un cambio y queremos dar mejores caminos a nuestras próximas generaciones, tenemos que visibilizar y tenemos que hablar y no debemos callar. Por mi lado sería, quien no conoce su historia tiende a repetir. En ese sentido es crucial también escuchar lo mismo, las versiones, el tema político siempre va de fondo y ese no es el punto tampoco. El punto es que efectivamente ocurrieron unos hechos. Hay que conocer la verdad sobre esos hechos para que precisamente no vuelvan a presentarse. Y eso también implica el tener una conciencia y tener una visión, eh, una perspectiva que permita no solamente escuchar de un solo lado la información, sino poder recibir de diferentes flancos y que con ellos se permita precisamente ahondar y entender cuáles fueron los motivos y las causas por las cuales se terminó cometiendo estos hechos y que indudablemente no deben repetirse. Y para ello hay que también no solamente quedarse con una información, que eso también es, digamos, una de las limitaciones ante tanta información, ante tecnología, con Twitter, con Facebook, con tantas, y hay mucha información
que uno mismo termina filtrándose y ahí es donde termina ignorando que también hay unas víctimas y hay unas familias que están buscando a sus seres queridos y se termina obviando también el dolor de muchos territorios y del contexto rural. La ciudad pues yo soy de ciudad y uno estando en la ciudad piensa en una burbujita, cree que lo que ocurre en la ciudad es lo que ocurre en el mundo entero y no se ha puesto a pensar o incluso no se preocupa también lo que puede suceder en las zonas rurales. Y estos hechos ocurren también, bueno, ocurren incluso al lado. Por ejemplo, Soacha, siendo ahí vecino y muy cercano de Bogotá, ocurren ahí los hechos, pero en contextos donde no se evidencian nada más como lo estético, es difícil también poder ver más allá de esos contextos de violencia y de dificultades que pasan muchas familias para poder salir adelante. Y pues porque indudablemente también muchos de estos hechos ocurrieron en términos de engaño, de yo le ofrezco un trabajo, váyase a tal lado, y esto genera hay muchos retos definitivamente para poder entender también desde las ciudades lo que ocurre en lo rural. Y esto requiere el poder escuchar varias fuentes de información, ¿no? Listo. Y bueno, y nos vamos para la última pregunta de hoy, que creo que es bien importante y un poco como la composición del panel de hoy es evidencia de lo siguiente. Nos pregunta alguien del público cómo abordar el reto de la carga emocional y de trabajo que recae sobre los hombros, mayoritariamente de mujeres, en los casos de investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales. Yo pienso que esa carga que nosotros el amor por esos seres queridos es lo que nos tiene aquí finalmente en esta lucha. Sabemos la mujer quien da la vida y sentir, el caso mío pues fue un hermano, pero sentir el dolor de estas madres que les fueron arrebatados sus hijos tan miserablemente por dar resultados a un Estado no justifica nada, nada. Y creo que el amor a estos seres queridos es lo que incluso nos quita como ese peso de encima y nos da como esas energías de seguir luchando, de poder hoy, 13 años después de este largo trayecto que hemos venido haciendo, trabajando incluso a través de la pedagogía, del arte, de ver hoy en día estas mujeres tan empoderadas, tan llenas de amor que para este momento estamos ya capacitadas para tener estos encuentros con estas personas que cometieron estos hechos. Estamos preparadas para este momento de reconciliación, para este momento de perdón. No nos podemos quedar con este odio, con esta rabia, con este rencor que nos causa tanto daño. Y sí, obviamente la lucha es por un mejor futuro, por nuestras próximas generaciones, tenemos que hacer esto. Tenemos que llegar a este espacio de reconciliación. Si queremos seguir hablando de paz en nuestro país, desde nosotros mismos tenemos que aportar ese granito de arena de que tenemos que perdonar, sí, tenemos que perdonar, no quiere decir que vamos a vivir felices con ellos, tal vez de la mano, pero pues creo que es la mejor manera de poder lograr mejores caminos para las próximas generaciones. Estamos dispuestas ya, estamos trabajando sobre esto para tener muy prontamente este primer encuentro con algunas de las personas que estuvieron involucrados en estos hechos y creería que va a ser algo que va a abrir puertas también a muchos militares que se han negado a contar la verdad. Y vamos a demostrar que finalmente sí se puede, la paz la podemos lograr entre todos. Muchas gracias.
El trabajo con organizaciones y con familias, porque también, digamos, como organizaciones también se vuelven, las familias se vuelven más cercanas, mm, hay un, digamos, como un trabajo entrelazado en las organizaciones. Em, Creo que eso es lo que permite continuar también en esta labor. El amor que, mm, que es evidente en las familias por querer tener a sus seres queridos, por tener respuestas, esa creo yo es la mejor recompensa. No pueda aportar un granito, bueno, con eso de pronto no va a contribuir para que la sociedad y el mundo cambie. Bueno, ese no es el objetivo, pero sí granito a granito, familia por familia, uno puede ir dando, mm, aportando a que la situación de su familia mejore, a que uno pueda aportar también a que puedan realizar un proceso em, diferente. Digamos, obviamente siempre hay dolor, pero que pueda también ese dolor, en medio de ese dolor, poder tener otras herramientas que puedan tener las familias para continuar en su lucha, porque incluso muchas familias para que ya hayan recibido a sus seres queridos y que incluso hayan tenido una sentencia por los hechos, pero la lucha continúa, la lucha siempre sigue en las familias, y eso es lo más valioso y lo que lo llena a uno de energía, verlas que mm, pasa el tiempo, ya han tenido algunas respuestas y uno las ve ahí, uno dice, bueno, ellas están ahí, uno porque no puede acompañarlas. Em, Obviamente de lado, porque la batuta y el liderazgo la tienen las familias. Uno va ahí al ladito tratando de aportar en lo que más se pueda. Bueno, Nadiesda lamentablemente tuvo que retirarse un poquito antes de que pudiéramos concluir, pero bueno, en este punto quiero darle las gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo y a las que nos compartieron sus preguntas. Algunas preguntas no las pudimos abordar, pero bueno, también por cuestiones de tiempo no nos podemos quedar aquí el resto del día. Quisiéramos, pero no es posible. Pero bueno, también quiero darle muchas gracias a Jacqueline, a Nadiesda y a Aileen y a las organizaciones que ustedes representan. Estamos muy agradecidos porque nos acompañaran hoy y porque hicieran posible este espacio tan necesario para abrir canales de comunicación en la sociedad colombiana, incluso también para los colombianos que no vivimos en este momento en el país, que nos permitan visibilizar estas problemáticas que están siendo sistemáticamente relegadas de la discusión pública, pese a lo importante que son, ¿no? Entonces, desde el Colombian Studies Group queremos agradecerles por su trabajo, el que realizan en aspectos distintos, pero pues todos orientados a esclarecer estos hechos y brindarles a las familias que ustedes mencionaban ahorita y a la sociedad colombiana la verdad que necesitamos. Y bueno, para los asistentes, si se perdieron algún detalle sobre este evento de hoy o desean compartirlo y difundirlo, pueden encontrar la grabación en nuestras páginas de Facebook y en nuestro canal de YouTube, y ahí también pueden encontrar las conversaciones que hemos llevado a cabo desde el inicio de la pandemia cuando tuvimos que transitar a la virtualidad. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y que tengan un feliz resto de día y nos vemos en el próximo evento que realizaremos en el mes de mayo. Que estén muy bien. Gracias.